Muy buenas noches, y ahora sí serán buenas noches porque aunque este programa es pregrabado, lo estarán ustedes viendo cuando ya el sol se haya ocultado este martes. Yo soy Martín Hernández Alcántara en esta serie que se llama Las Reporteras, una serie que hace la plantilla laboral de la Jornada de Oriente, que está conformada en su mayoría por mujeres, por reporteras. Solamente Efraín y su servidor somos los únicos varones en el equipo informativo de la Jornada de Oriente, en el equipo que hace las noticias, las redacta, y por eso decidimos ponerle las reporteras a esta serie, que, bueno, busca entrevistar a expertos, analistas, a personalidades o protagonistas de hechos, de actos, que no necesariamente son los que ocupan las primeras planas en los periódicos o en los teasers de los programas de televisión o de radio o en los resaltados de los portales, pero que a nosotros en la Jornada de Oriente los consideramos temas esenciales, temas de la más importante, de la mayor importancia para nuestra sociedad. Hoy me da mucho gusto recibir a Lisette Mejorada, a quien ya ustedes conocen, la hemos entrevistado con varios temas, y también a Daniel Aquino. Ambos son integrantes consejeros del Consejo Ciudadano de Movilidad en Puebla, y los hemos invitado a dialogar con nosotros a esta entrevista porque en esta semana, bueno, ustedes verán el programa cuando ya haya sucedido, cuando haya culminado la semana del 28, del 29 de enero, pero bueno, en estos días, a partir de que se publicó un nuevo decreto por parte del gobierno estatal fijando nuevas disposiciones para la reapertura frente a la pandemia, la epidemia, el Consejo Ciudadano de Movilidad en Puebla emitió un comunicado que llamó muchísimo la atención por dos puntos. El primero, llamando a que no se restringiera el servicio de transporte público y que incluso se brindaran mayores facilidades para la movilidad, lo cual parece un contrasentido o una solicitud que va en contra de lo que algunas autoridades, sobre todo en el estado de Puebla, han manifestado en el sentido de que ha sido el transporte público el principal factor de contagio. Y lo segundo es también que nos pareció muy interesante la demanda de la reapertura de la llamada ruta vía recreativa de Puebla y de jardines también, y dice el Consejo, bueno, pues están abriendo plazas comerciales, están abriendo centros comerciales, tiendas departamentales que, bueno, fomentan el consumo, pues también es necesario abrir lugares de sano esparcimiento, como se les llega a considerar. Muy buenas noches, Lisette. Muy buenas noches, Daniel. Bienvenidos. Bienvenida y bienvenidos para usar el lenguaje incluyente ahora. Hola, muy buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Es un gusto para las consejeras, los consejeros, pues estar aquí en este diálogo acerca de efectivamente un posicionamiento que hicimos en días pasados referente a la toma de decisiones por parte del gobierno del estado y sus implicaciones en el tema de movilidad. Efectivamente, pues tenemos muchas restricciones, sobre todo en transporte público, que, bueno, afectan enormemente a la población, sobre todo recordando que el transporte público es el transporte número uno y la forma de movilidad primera en nuestro estado. ¿Eso qué quiere decir? Que la mayoría de los poblanos y de las poblanas utilizan el transporte público para movilizarse, para atender hospitales, son parte también las personas que usan el transporte público, pues de los trabajadores del primer sector. Entonces, pues este tipo de restricciones afectan el que las personas se puedan desplazar libremente por la ciudad, y por el otro lado, pues entre menos unidades tengamos, entre menos horarios existan para las personas, pues lo que tenemos son aglomeraciones. Y las aglomeraciones, pues lo que están haciendo efectivamente es que la probabilidad de contagio pueda aumentar. Ahora bien, creo que el tema del transporte público en Puebla es muy complejo, pero algo que sí es muy seguro es que no se ha garantizado la sana distancia,
Tampoco se ha pues garantizado en ese sentido que existan corridas frecuentes. Y bueno, desde hace mucho tiempo, aunque no es el tema ahorita, pero sí hay una deuda con la población por el aumento del precio del pasaje, por la supuesta remodelación, por inclusive un subsidio que siguen recibiendo los transportistas y que, bueno, al día de hoy es algo que hace falta transparentar también. Ah, muy bien, Lizeth. Daniel, cuéntanos la segunda petición para que vayamos entrando en materia en ambos, en estas dos demandas que hace el Consejo. Eh, hay otra demanda que también llama mucho la atención, la apertura de la llamada vía recreativa, que es muy utilizada, era muy utilizada hasta antes de que estuviéramos en esta situación. Y al mismo tiempo también hablan ustedes de la necesidad de abrir espacios públicos como los jardines, que no sean solamente las plazas comerciales, las tiendas departamentales, las que estén abiertas, sino que también haya lugares donde la gente pueda esparcirse, pueda relajarse sin necesariamente estar pensando en comprar. Efectivamente, sobre todo tomando en cuenta que precisamente uno de los puntos que están incluidos en el decreto tiene que ver con que por fin abren las actividades al aire libre, las actividades públicas de esparcimiento, por decirlo así. Bueno, entonces, si ya están abiertas esas actividades, si ya el gobierno del estado ha dado luz verde a que sucedan, pues uno de los espacios públicos de una actividad recreativa, pero que además involucraba la socialización del espacio público, era justo la vía recreativa. Particularmente la vía recreativa metropolitana, la que transitaba sobre la recta desde La Paz hasta el inicio de Cholula, prácticamente toda la recta. Entonces, y creemos que esos espacios que además se sabe que, bueno, al aire libre, al ser espacios que se ocupan al mismo tiempo en lo individual y en lo colectivo, es decir, sí, hay muchas personas circulando en sus bicicletas, pero circulan una a la vez, circulan incluso con la distancia necesaria para justo que circulen sobre sus bicicletas y ocupen los espacios, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos importante que como en otras ciudades y como en otros estados, incluso en Zapopan, por ejemplo, en Jalisco ya se ha abierto la vía recreativa justo como un espacio en donde, si bien todo este estrés al que estamos sometidos respecto a el vivir la pandemia y los esfuerzos por sobrevivirla, bueno, pues la vía recreativa puede ser un espacio en donde la gente pueda salir a relajarse, ¿no? A convivir con otras personas, claramente conservando la sana distancia recomendada, pero salir al aire libre, andar en bici, tener un momento de esparcimiento y de convivencia a lo mejor con su familia o con sus amigos, ¿no? Y pueda recuperar el espacio público, estos espacios de socialización y convivencia que son tan necesarios y tan útiles en estos momentos en donde se nos pide aislarnos y quedarnos en casa. No, y sobre todo donde los indicadores hasta oficiales exhiben un aumento de la violencia doméstica que ya aterra, ¿no? Ya pasa los límites de lo conocido, es decir, que si de por sí teníamos una violencia doméstica intolerable, en estos momentos estamos ya en niveles verdaderamente terroríficos. Lizeth Mejorada, quisiera ir desmenuzando un poco el comunicado que dio una cosa que, insisto, generó mucha polémica porque parece una postura, si no la vemos de la manera profunda como la debemos ver, parece una postura desorbitada en estos momentos, es decir, abran los espacios públicos, que haya más posibilidades de movilidad, pero me llama la atención en este comunicado, y lo quiero leer textualmente, esto que aseveran ustedes, que creo que lleva un punto que tenemos que explicar muy bien. Dice, creemos firmemente que no basta con limitar y sancionar, sino que es obligación del Estado garantizar el derecho humano a la movilidad y buscar que se cumplan las condiciones básicas de infraestructura para incentivar el uso de medios de transporte de movilidad urbana sustentable de manera digna y eficaz. ¿Qué quiere decir esto? Danos algunos ejemplos, Lizeth. Sí, pues justo este punto se relaciona con el punto número 4, que prácticamente es
pues seguir las recomendaciones que ya emitió SEDATU. ¿Qué está haciendo el gobierno? Pues está en cierto sentido prohibiendo, por ejemplo, o teniendo restricciones, sobre todo en el horario, en disminuir las corridas. En algún momento prohibieron niños en el ruta. Si tú te ibas con tu hijo o hija al ruta, no te dejaban subir. Las filas pues eran como larguísimas y muchas veces pues no hay el espacio para que se pudiera formar tanta gente. No hubo una pues correcta comunicación, ¿no? Muchas personas se enteraron hasta el día de la prohibición y las escenas de gente caminando hasta su trabajo, hasta su casa, con la ciudad prácticamente colapsada, con el precio del Uber por las nubes, pues bueno, son las restricciones que ha hecho el gobierno del estado. ¿Qué prohibiciones hay? Pues también hay muchas prohibiciones, hay sanciones para quien está cometiendo, quien está haciendo fiestas, por ejemplo, ¿no? O los establecimientos que abren sin permiso, pero en ese sentido no se ha garantizado el tener unas calles dignas, ¿no? Al inicio de la pandemia yo seriamente me cuestioné cómo le vamos a hacer para garantizar la caminabilidad en este país que no tiene banquetas. O sea, ¿cómo vamos a poder tener sana distancia si no hay banquetas decentes? Si, pues, literalmente no cabemos, muchas calles ni siquiera tienen banquetas. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno, no? O sea, ¿qué va a hacer el gobierno para que garantice que cada 8 de 10 poblanos que se mueven diario caminando en transporte público o en bicicleta, y al fin y al cabo, todos los poblanos y las poblanas tenemos que andar por una banqueta, por más uso del automóvil que se tenga, ¿no? Y bueno, no estamos viendo por parte del gobierno del estado el que se garanticen estos espacios, el que se haga un plan de banquetas emergente, que se amplíen, por ejemplo, que se reduzca a lo mejor a un carril ciertas calles. Y por el otro lado también vemos escenas que no son agradables. ¿Qué pasó en muchos parques que cerraban o ponían cosas en las bancas? Y lo que vimos también en el Zócalo de Puebla, aunque ahí fue gobernación municipal, que cerraron ciertas calles al lado de la catedral y las personas que iban caminando, pues se aglomeraron en un centro histórico que tiene muchísimo espacio y que el propio gobierno quiso limitarlo a que solamente tuvieran un andador y que, bueno, al fin y al cabo fue contraproducente, ¿no? Por querer disminuir el espacio o por querer hacer que las personas no salieran, lo que tenemos es que las pocas que salen o las que salen porque tienen que hacerlo o pues ya estaban saliendo a compras, pues tuvieran menos espacio para caminar. No se ha garantizado el espacio. Y también, ojo, o sea, estar en pandemia no significa que te encierres todo el día y que no te dé sol. La infraestructura de la propia ciudad, las calles, las unidades habitacionales, hay muchos lugares que son muy pequeños. Entonces, no es saludable el que no te dé el sol. Necesitamos por lo menos salir, respirar, relajarnos un poco por salud mental, por ejercicio. Y cerrar parques, cerrar jardines, no está garantizando que las personas puedan salir, no diario, pero por lo menos que puedan salir una vez a la semana. ¿Cómo sería? Porque el argumento que se ha utilizado por parte de las autoridades es que justo hay que permanecer en casa para evitar la propagación del virus, para evitar ser contagiado o contagiar. Pero si hay la necesidad de salir, entonces guardar por lo menos el 1.5 metros de distancia, tener el menor contacto posible. Cuando los jardines, los parques, podrían en cierta forma incentivar a las personas a tener un contacto físico mayor, a pesar de que son espacios abiertos. ¿Cómo se imaginan ustedes que podría ser una apertura de estos espacios para que no hubiera estas aglomeraciones que ya vimos, que bien señalas, Liz, por negligencia o por impericia, las autoridades mismas provocaron, ¿no? Cerrando calles, cerrando vías, reduciendo
digamos, la vía pública, pues hicieron una suerte de embudo en donde la gente tenía un contacto mayor. ¿Cómo se imaginan ustedes que esto no sucedería abriendo parques y jardines o incluso la vía recreativa, que ya el ayuntamiento ya dijo que no la va a abrir, ¿no? Sí, pues... En ese sentido, creo que habría que partir. Sí, Daniel, sí, adelante, Daniel. Ok. En ese sentido, me parece que habrá que partir por reconocer que podemos tener mucha disposición por quedarnos en nuestra casa, pero puede ser, para muchas personas, puede ser prácticamente imposible quedarse en sus casas. Sea que porque tienen que salir a trabajar, sea que porque se ocupan en algún trabajo esencial, incluso quienes se dedican al comercio informal y quienes, pues en ese sentido, quedarse en casa significa no tener para comer, no tener recursos económicos para comer y para vivir día a día. E incluso, o sea, el simple hecho de tener que salir a la tiendita de la esquina, ya estamos dentro de nuestras casas, porque vamos por alimentos esenciales, ¿no? Por víveres esenciales. Entonces, en ese sentido, es bien complicado pensar que todos vamos a quedar las 24 horas del día, los 7 días de la semana encerrados en casa. Creo que el asunto tiene que ver con considerar las posibilidades de que cuando tengamos que salir, cuando requiramos salir, y existan las condiciones para que justo procuremos estas medidas de sana distancia y la disposición del espacio público me permita a mí conservar esas medidas. Y creo que para eso es necesario tener un espacio público, por ponerlo así, lo más abierto posible, ¿no? Lo más utilizable posible. Claro, ¿no? porque... Esto es cerrar calles, cerrar calles, cerrar jardines. Justo lo que hace es limitar el espacio público en donde la gente que tiene que salir, digamos, se distribuya las calles por las que la gente pueda transitar o caminar. Y creo que en ese sentido es importante generar las condiciones para que el espacio, más que restringido, sea utilizable de la mejor manera, justo para conservar la sana distancia respecto a quienes necesitan salir por alguna circunstancia, sea porque van a la tienda de la esquina o sea porque tienen que salir todos los días a trabajar. Claro. Ahora, la lógica, no sé si la lógica gubernamental o la lógica de quienes están manejando la epidemia a nivel gubernamental, parece decir que en una suerte de plaza comercial, pensemos en el centro comercial Angelópolis, yo por efectos de mi trabajo, es decir, por hacer una cobertura, estuve en la primera hora de este lunes, cuando ya se abrió, fue el lunes o el martes, sí, el lunes, cuando ya se abrió el centro comercial, y a la hora ese centro ya estaba, pues si no lleno, sí con bastante actividad de personas que iban a comprar cosas que no parecen de ninguna manera de primera necesidad. Me refiero a tenis, perfumes, camisas, en fin, y con muchas bolsas. Cada quien sabe lo que hace con su dinero, con su tiempo y con su salud. Eso es una libertad que hay, afortunadamente, en este país. Pero al mismo tiempo se promueve, digamos, en aras de la reactivación económica, que varios giros industriales o comerciales se abran con el consecuente riesgo que hay. Y sin embargo, estos espacios, que esto es lo que me llamó mucho la atención de su comunicado, que me parece una reflexión que yo apoyo además, estos espacios al aire libre, donde además te oxigenas, donde hay árboles, donde hay una convivencia distinta, ahí parece que no puede haber una manera de controlar los aforos o de controlar la conducta. ¿Cómo se hace ahí, Daniel? ¿O cómo se haría? Creo que si bien es necesario monitorear justo la concurrencia de los espacios y estar checando justo cuántas personas ingresan o circulan por estos espacios, creo que es mucho más peligroso no tenerlos abiertos, es mucho más peligroso tenerlos cerrados, puesto que, como mencionaba al principio, incluso por salud emocional, por salud mental, es necesario salir a tomar el aire, salir a que nos dé 5 minutos el sol, caminar al menos
afuera de nuestra cuadra, ¿no? Y creo que si esos espacios están abiertos, podrá ser mucho menos probable que haya tumultos de gente. Mientras el espacio esté más abierto, hay menos probabilidad de que haya aglomeraciones de gente. Además, recordando que hacer justo espacios abiertos de un espacio cerrado de adquirir el COVID-19. Sin embargo, sí creo que es importante establecer incluso esta coordinación entre los entes de gobierno que tendrán que estar monitoreando y vigilando cómo es que se ocupan estos espacios, pero también de la ciudadanía, en donde también reconoce espacios y oportunidades para poder justo ocupar estos jardines, estos parques, que lamentablemente también hay que decirlo, cada vez son menos, pero los que están podríamos utilizarlos justo para relajarnos de este estrés al que la pandemia después de un año nos ha tenido y mantenido tan agobiados y agobiadas en prácticamente todo el mundo. Claro. Lisset Mejorada, hablabas hace un momento de lo que ocurrió en los primeros días cuando se restringió el servicio de transporte público, particularmente creo que aludiste a lo que sucedió en la red urbana de transporte articulado, cuando incluso hubo protestas de la gente que obligó prácticamente a las autoridades a reactivar el servicio porque no habían considerado que todavía no regresaban a sus casas después de haber salido de sus lugares de trabajo, o viceversa, que no habían llegado a los lugares de trabajo después de haber salido de sus casas. Mi pregunta es, ¿hablan ustedes de que debería de haber más transparencia y mayor comunicación de las decisiones de movilidad? ¿A qué se refieren con esto? Pues nos referimos a que es importante que el gobierno del estado tenga una mayor y una mejor comunicación, ¿no? En efecto, muchas veces el no tener estudios adecuados de impacto, pues no prevé este tipo de situaciones que a algunos nos parecen muy lógicas, ¿no? Si tú restringes el horario del transporte público, pues bueno, o sea, no estás evitando que la gente deje de salir a fiestas. Hay gente que tiene que estar trabajando y que sale a altas horas de la noche y que es su único sustento. Ahora, también creo que hay un tema que ha sido muy invisibilizado y bueno, no invisibilizado, sino que hay muy pocos estudios teóricos para poder abordarlo, pero alrededor del COVID y alrededor de la pandemia hay todo un tema de cuidados. Es decir, hay una alta carga de mujeres que pues están al pendiente de las personas que están contagiadas y que no necesariamente están en el hospital, ¿no? Por ejemplo, cuando una familia se contagia, no puedes salir, les tienes que llevar comida, víveres, cualquier cosa que ocupen, y seguramente si hacemos un estudio nos daría que una gran parte de los viajes que se hacen en transporte público son viajes de cuidado. Entonces, bueno, o sea, restringir como los horarios, pues también es restringir el cuidado hacia las personas y el restringir que la vida pueda seguir avanzando. ¿A qué nos referimos con transparencia? A precisamente que se hagan públicos los datos, ¿no? Sabemos que la unidad de transparencia de gobierno del Estado no ha estado funcionando como debería. Apenas, yo creo que fuimos, porque yo estuve haciendo una investigación, fuimos de los estados últimos en activar otra vez la plataforma o las respuestas a las solicitudes de acceso a la información. Y entonces, por un lado, frente al COVID y a muchas cosas alrededor, la respuesta en cada reunión del gobernador es como pregúntenlo por transparencia en sus conferencias de prensa, pero la información pues nunca llega, no la responden. ¿Qué tiene que ver la transparencia y la movilidad? El transparentar el subsidio que se está dando a los transportistas, aunque los universitarios no estamos yendo a la universidad. No sabemos cuánto reciben, no sabemos por qué se les sigue dando ese dinero, quiénes lo están recibiendo, cómo es que en un momento se medía, pues si había un estudiante que requería el subsidio.
y es dinero que sigue al día de hoy corriendo, ¿no? Por el otro lado, pues hay un tema pendiente con la modernización. No sabemos al día de hoy cuántas unidades están en funcionamiento, cuántas pues cuentan con todos los protocolos, cuántas unidades se han sancionado porque los conductores no tienen cubreboca o no cumplen con todos los requisitos. ¿Qué tanto la Secretaría de Movilidad, Infraestructura y Transportes está dando vigilancia a que los concesionarios den todo el equipo a los transportistas, es decir, a los choferes, para que puedan pues laborar de manera segura, ¿no? Porque, o sea, si no, entonces pues no estamos dando un correcto seguimiento. Todas esas preguntas al día de hoy no tienen respuesta. Y para poder hacer análisis más complejos, pero sobre todo en aras del acceso a la información, toda esta información tendría que ser pública, accesible y bueno, al fin y al cabo es nuestro dinero y es dinero público del cual necesitamos saber, no solamente también centrar el tema del COVID y los hospitales, ¿no? Y el dinero que se está destinando a esa partida, ¿no? Sino también hablar de la transparencia, la movilidad y el COVID. Es un tema que ha quedado pendiente, tal vez porque apenas estamos despertando después o nos estamos acostumbrando a esta situación que no deberíamos, pero al final estamos empezando a recobrar la conciencia sobre nuestros derechos y sobre las obligaciones también de la autoridad. Y justo por eso también quiero preguntarle a los dos, a quien me quiera responder o si me quieren responder los dos, esto que viene, me estoy basando mucho en su comunicado porque me parece que es un comunicado muy, muy completo y que nos puede dar muchas luces sobre lo que estamos platicando. Insisto en la lógica de que lo que ustedes solicitan, si se viera de una manera superficial, parecería un contrasentido a lo que se está diciendo sobre los cuidados que se debe tener frente a la epidemia, pero ya leyéndolo bien y escuchándolo explicado por ustedes, pues cobra un sentido absoluto, y eso en cierta forma es un cuestionamiento a cómo se está manejando el asunto de los contagios. Como bien dice Lisette, no se trata solamente de cuántas personas ingresan o no a un hospital, de la capacidad hospitalaria de atención de los contagios, que por supuesto son datos, son temas que resultan de la mayor envergadura porque tienen que ver inmediatamente con la salud, con la vida o la muerte de personas, pero también con lo que sucede con el resto de la existencia social y humana de cada individuo que está padeciendo esto de diversas formas. Ya hablan ustedes en el comunicado de hacer un llamado para incluir las recomendaciones contenidas en Movilidad 4S, el documento técnico realizado por la SEDATU. ¿Por qué no me explican, por favor, de qué se trata este documento elaborado por la SEDATU? Quien quiera, o los dos. Lisette, ¿quieres empezar o Daniel? Pues a ver, yo empiezo y ya que Daniel inclusive cuente un poco de lo que se ha estado haciendo en Puebla para pues seguir con esta recomendación. Movilidad 4S es un programa que lanza la SEDATU el año pasado, en el cual inclusive algunas personas de Puebla colaboraron en el armado de este proyecto, y el cual prácticamente es una guía para funcionarios o es una guía para los diferentes municipios en torno a cómo se debe de dar la seguridad, la movilidad, en esta pandemia, ¿no? ¿Por qué las 4S? Pues prácticamente porque tiene que ser una movilidad segura, tiene que ser una movilidad pues sustentable y pues este proyecto también está relacionado con proponer a los diferentes ayuntamientos a que pues puedan hacer diferentes acciones para lograr tener, pues, o más bien garantizar el derecho a la movilidad de la población. Es una guía, son una serie de recomendaciones que hace el gobierno federal
pues todos los tomadores de decisiones. Se presentó en la mañanera, se presentó con Gatell. Gatell también habló de lo importante que es tomar en cuenta todos los temas de movilidad. Y bueno, en ese sentido, ¿qué se propone? Pues prácticamente lo mínimo, ¿no? O sea, garantizar el acceso a la movilidad de las personas en la pandemia. ¿Qué significa garantizar? Significa tener estrategias, por ejemplo, para una sana distancia en el transporte público, abrir calles, peatonalizar algunas calles que no tengan tanto aforo vehicular. Por ejemplo, el centro es un lugar en donde casi ya no habitan personas, ¿no? Y que tiene una densidad poblacional de, no sé, un 13%. Entonces, o sea, hay muchas calles del centro que se podían cerrar de manera emergente, que no afectaría a ninguna persona, porque también están cerrados los negocios, entonces no es como que afecte. Pero el tema, como lo dice Daniel, es no un llamado a que toda la gente salga a la calle, ¿no? O sea, el llamado es a que las autoridades tomen acciones muy concretas para que cuando tengas que salir a la calle lo hagas de una manera segura. Y hoy, ¿qué está pasando? Tenemos que ir al hospital, tenemos que ir a comprar insumos, tenemos que ir a darle algo a alguien por alguna cuestión de cuidado, y el transporte público está en pésimas condiciones, las banquetas no son las adecuadas, hay aglomeración de personas, hay muchas cosas alrededor que afectan cuando tú decides salir y que todavía se agudizan cuando hay malas decisiones. Entonces, Movilidad 4S es una serie de propuestas para que se lleven a cabo y que, bueno, van orientadas totalmente a garantizar el derecho, pero sobre todo se centran mucho en hablar de espacio público y de una apertura para que podamos tener una sana distancia en las calles. Bien. Daniel, nos decía Liz que tú nos podías comentar qué es lo que se ha hecho en Puebla, que están haciendo las organizaciones especializadas en la movilidad. Sí, ya en distintas ciudades, en distintos estados del país, de manera local, se han realizado acciones, como mencionaba hace un momento, justo la apertura de la vía recreativa en Zapopan es una de ellas en el estado de Jalisco. Pero justo este programa de Movilidad 4S es importante porque no solo está hecho por la SEDATU, también participó justo la Secretaría de Salud en este contexto de la pandemia, también participó Comunicaciones y Transportes, incluso también participó la Semarnat y la oficina de la OPS en México, así como varias organizaciones de la sociedad civil en ámbitos de la movilidad, de la salud, de la promoción y de la salud. Y en ese sentido es importante reconocer que este documento es un documento importante, no solo por el momento en el que surge y por la respuesta que es a esta circunstancia tan rotunda que nos atraviesa en este momento, sino además por todo este esfuerzo multisectorial que significó realizar este documento. Como mencionaba también en un momento Lisette, algunas personas, tanto a nivel individual como colectivo, también participaron de hacer comentarios y recomendaciones a los distintos tomos o segmentos, por decirlo así, de este programa. El primer tomo tiene que ver justo con una guía amplia respecto a cómo implementar este esquema de movilidad, una movilidad que debe ser saludable, que debe ser segura, que debe ser solidaria y que debe ser sostenible. Y el segundo tomo tiene que ver con guías para la implementación de servicios de transporte público y la gestión de demandas de viaje, ¿no? Esto es justo cómo hacer operar el transporte público en las distintas ciudades de nuestro país de una manera en donde justo se reduzca la posibilidad de adquirir o de transmitir el COVID-19, pero que además también permita generar entornos saludables, entornos seguros, bajo una política sostenible y en donde un elemento muy importante
que también menciona este plan tiene que ver con la solidaridad, con el entendimiento que tan yo tengo que moverme como la persona que tengo enfrente también tiene que desplazarse de un lugar a otro, de su escuela, su trabajo, a ir a la tienda de la esquina o al supermercado por víveres, o ir a visitar a un familiar que a lo mejor está enfermo en el hospital o en casa de otro familiar. Entonces, en ese sentido, hay distintas acciones que propone. Tiene que ver, además de lo que mencionaban hace un momento, también tiene que ver con no solo con las calles que ya están y cómo están, sino también en la de hacerlas más eficientes. Tiene que ver quizá con, por ejemplo, ampliar los senderos peatonales, es decir, hay banquetas en la ciudad de Puebla que son muy estrechas y en donde es imposible no chocar los hombros con la persona que viene a un lado nuestro. Entonces, ampliar los senderos peatonales para a partir de ahí poder procurar conservar de mejor manera, de manera bastante más real, la sana distancia. También la promoción de ciclovías emergentes como las que ya hizo el ayuntamiento, ¿no? En donde se promueven otros mecanismos, otros modos de movilidad, en donde la gente que así lo decide y que está en sus posibilidades, bueno, quiere transportarse de la escuela, de su casa a la tienda o al supermercado en bicicleta y tiene posibilidades de hacerlo, bueno, pues que lo haga de una manera segura y que esa manera segura además sea saludable para sí misma en función de que implica cierta actividad física, que relaja, que además significa hacer ejercicio, pero que también evita la posibilidad de adquirir COVID-19, que en este momento es muy importante no perder de vista esta circunstancia, ¿no? Entonces, hay acciones que en distintos lugares del país se han hecho, pero tienen que ver justo básicamente con esto, con hacer que esta nueva normalidad que hace mucho tiempo nos empezaron a vender en la cabeza, tiene que ser justo segura, ¿no? Nos desplacemos de manera segura, también de manera saludable, previniendo transmitir el COVID-19. También se hace el espacio público, pues al final de cuentas lo ocupamos, lo necesitamos a lo mejor no todas las personas tiempo fuera, pero con la persona con la que me topo en la calle o en el transporte público o en el carril o atrás de mí en el carril de la ciclovía, reconocer que esa persona tanto como yo necesitamos desplazarnos, ¿no? Y sustentable, que estas decisiones sean persistentes y que además ayuden a reducir las actividades negativas de otras decisiones que afectan no solo al medio ambiente, también a la salud y también a la seguridad de las personas. Ahí queda perfectamente claro, muy amplia y profunda la reflexión, Daniel. Quisiera tratar algo que mencionó hace rato Lisette Mejorada, que nos lleva también posiblemente a pensar en esto. La epidemia, la pandemia, seguramente ha expuesto lo mejor que tenemos y también lo peor, como humanidad, como sociedad y como individuos. Las situaciones límite son así, exhiben lo mejor y lo peor. Si hay personas que tienen un comportamiento casi heroico y hay gente que tiene un comportamiento mezquino y hasta egoísta. El asunto de la movilidad, que es nuevo en las agendas gubernamentales, que ha venido siendo impulsado por organizaciones como la de ustedes, que regularmente es una bandera, además hay que decirlo y reconocerlo, de gente joven, que nos empieza a decir, no tenemos por qué padecer la ciudad. Cristina Pacheco decía, aquí nos tocó vivir y así como que amuélate, ¿no? Y la respuesta de organizaciones como la suya, organizaciones jóvenes, aquí nos tocó vivir y hay que mejorar cómo vivimos, hay que disfrutar donde vivimos. ¿Y por qué hago esta reflexión? Porque me llama la atención que pocas veces reflexionamos desde los ámbitos gubernamentales
desde los ámbitos mediáticos incluso, desde los poderes fácticos, reflexionamos poco sobre cosas tan elementales que nos causan una convivencia atrofiada, por decirlo menos, como el asunto de si hay o no una banqueta hecha, o si esa banqueta es la apropiada para los desplazamientos, y eso genera una convivencia. Pero quiero ir más allá. Posiblemente la mayor preocupación de la agenda gubernamental y en la agenda ciudadana, por ejemplo, para los gobiernos locales, los ayuntamientos, sea la proliferación de baches. Para todos, ¿no? El automovilista se queja de la proliferación de baches. El usuario del transporte público, no sé si por inercia o porque a la hora de ir en el transporte también siente que el bache casi le rompe el coxis y también se queja por el bache. Pero pocas veces escuchamos quejas por la inexistencia de banquetas, de cruceros peatonales, de toda, digamos, de toda esta infraestructura urbana que sirve para el peatón y no para la máquina. ¿A qué se debe eso? Y mi pregunta es, ¿estamos aprendiendo algo quienes no sabemos o quienes no apreciamos, pues, este tipo de luchas que son, insisto, muy interesantes, muy importantes, necesarias? Ustedes están viendo que se está aprendiendo, ahora que sale lo mejor y lo peor, de repente decir, oye, de verdad no tengo una banqueta para sortear la ciudad, y no pasa nada más aquí. Yo alguna vez escuchaba lo mismo, decía Villoro sobre la Ciudad de México, no es una ciudad que se pueda caminar. ¿Estamos aprendiendo algo sobre esto? Sí, qué bueno que lo planteas en este sentido, porque creo que es de las cosas que más tenemos que reflexionar. Y siempre nos han dicho que pues aquí nos tocó nacer y que así no nos quedamos, ¿no? Pero justo el tema que acabas de mencionar es también, es el pero que nos ponen los tomadores de decisiones cuando hablamos con ellos y les decimos, el municipio de Puebla no tiene banquetas dignas. Necesitamos que haya un cambio presupuestal, ¿no? Y la primera respuesta es, la gente nos pide programa de bacheo, la gente nos pide que el dinero se vaya para eso, y yo no voy a hacer banquetas mientras la gente me siga pidiendo baches, ¿no? Y es bien cierto que hay que aprender también a quejarnos de otras cosas, ¿no? Lo digo también como usuaria de transporte público, obviamente quieren una calle horrible, llena de baches, sí es cierto que te duele hasta el coxis, pero creo que hay que quejarnos por muchas cosas más, ¿no? ¿Por qué? Porque inclusive cuando el gobierno tiene la oportunidad de hacer una nueva calle, como inclusive ahorita lo hizo el gobierno municipal, ibas a la calle y por más que la presumían, o sea, no hay dinero para hacer calles. Y las pocas que pueden hacer, las hacen mal. No cumplen con la norma técnica, ponen postes atravesados en las banquetas, no tienen lo mínimo, ¿no? Y ahí es donde pues uno se enoja, ¿no? Porque dices, si no tienen dinero, solamente pueden hacer 10 calles para una ciudad en donde vive 1.5 millones de habitantes, ¿por qué no las hiciste bien, no? Y bueno, o sea, hay mucho que reflexionar en torno a ese tema, pero yo creo que como ciudadanos nos tenemos que quejar de muchas otras cosas también. Nos tenemos que quejar de que no hay árboles, tenemos muy pocos árboles en la ciudad. Cada vez que un nuevo gobernante quiere hacer una calle, no le pone árboles, no sé por qué. Y los árboles que existen se talan, se cortan mal, se echan a perder, ¿no? Hay que quejarnos por los árboles y también hay que quejarnos de las banquetas y hay que quejarnos del transporte público. Hay que subirle el costo a no hacer algo por el transporte público. Nos acostumbramos a esta idea de que andamos en el transporte público por ser pobres y que cuando trabajemos ya vamos a tener un coche, ¿no? Ya vamos a salir de ese lugar horrible que parece que se va a deshacer, que huele mal, que no cabemos en los asientos. Y entonces, pues es toda una narrativa que tenemos que ir poco a poco lacerando y que al fin y al cabo, pues es el propio discurso de la modernidad, lo voy a poner muy filósofa, pero es el propio discurso de la movilidad y del progreso que nos dice, ven para allá. O sea, ese es el progreso, tener calles llenas de carriles, no tener banquetas, ir a alta velocidad.
tener autopistas, eso es lo que nos dice que es el progreso, ¿no? Y bueno, creo que es una narrativa que tenemos que ir cada vez más lacerando. Creo que ahorita que vienen elecciones es un excelente momento para que la salud pública sea un tema central y también lo sea la movilidad. Que un tema que nos duele tanto como es el transporte público, que se ponga en el centro de la agenda y que también las calles, porque el día de mañana es muy cómodo de momento decir que pues eres joven, ¿no? Y puedes vencer ciertos obstáculos, pero vamos creciendo y hay mucha gente que deja de salir a las calles porque no puede caminar, ¿no? Porque se puede caer, porque puede sufrir algún siniestro. Hay muchas lesiones al día por las calles pues mal hechas y creo que sí hay que apostarle a que no tenemos que sufrir la ciudad y al contrario tenemos que hacer todo, porque aparte, por más que nos quieran vender la idea de que no hay dinero, sí hay dinero para hacer las cosas bien, solamente que está muy mal invertido, mucho presupuesto no se invierte donde debería y hay muchas cosas muy opacas. Pero hay que exigir, ya se vienen elecciones, ojalá sea un tema para la ciudadanía y pues agradecemos también este tipo de espacios porque también nos permiten pues poco a poco ir cambiando el sentido común y el sentido común en torno a las calles. Claro. Daniel, estamos ya prácticamente en vísperas, como bien dice. Bueno, no, ya estamos en pleno proceso electoral y en la Jornada de Oriente, desde hace algunos años, nos hemos interesado en eso que se ha dado a llamar el cártel inmobiliario, que son este grupo de empresarios, señores del cemento y de la construcción, que son felices tapizando la ciudad de justo eso, de concreto, acabando con áreas verdes, promoviendo expropiaciones, expansiones que parecen demenciales. Hay que ver solamente lo que pasa en Lomas de Angelópolis para darnos una idea de cuál es, digamos, el motor logístico o de lógica que mueve a estos hombres y mujeres de negocios. Lo cual no sería un problema si no vemos que constantemente las ideas de desarrollo, como bien dice Lisette, que se incrustan en los gobiernos federales, estatales y municipales, van siempre por la misma senda, independientemente del signo político que llegue al poder, sea izquierda, derecha, centro. La idea de lo que es mejor para una sociedad regularmente viene pautada por el pensamiento de este cártel inmobiliario. ¿Qué se puede hacer al respecto? Porque seguramente este cártel tiene tentáculos por todas partes. Lo mismo puede estar ahora en Morena, que dándole también patrocinio al PAN, que al PRI, que al candidato fulano de tal, en todos los niveles. Y al final, una voz ciudadana que parece bastante lógica, como bien dice Lisette, que atiende al sentido común o un sentido común distinto, o sea, más consentido y posiblemente menos común, pues queda opacada, a pesar de que eso sea lo correcto, porque al final los intereses de los que llegan a mandar, los que toman las decisiones, porque no obedecen, o se obedecen a quienes les dieron el capital para la campaña. ¿Cómo se hace desde el activismo, desde donde ustedes se mueven, para poder hacer un contrapeso a ese poder económico y de interlocución que tienen estos varones y reinas desde hace décadas? Me parece que el primer elemento tiene que ver con justo reflexionar para reconocer los modos en los que se construye nuestra ciudad, ¿no? Y cuando hablo de construir me refiero a cómo se hace el día a día en la ciudad, cómo es que distintos actores y distintos grupos participan en que esta ciudad crezca, en que esta ciudad progrese bajo esta perspectiva en donde progreso es tener calles más anchas, mejor dicho, calles con más carriles, donde puedan circular más automóviles, donde haya menos árboles, donde se pueda circular a más velocidad, ¿no? En donde no importa si tengo que hacer un viaje de 2 horas de mi casa a mi trabajo, ¿no? Porque
porque voy a tener un trabajo que percibo como bien pagado o que me da cierto estatus. Creo que en ese sentido es importante justo reconocer cómo es que se hace la ciudad y cómo es que también participo en el modo en el que se hace esa ciudad. Si bien es importante también tener en cuenta que a veces es complicado renunciar a estas dinámicas de la ciudad, creo que el primer paso tiene que ver justo con reconocerlas, que tiene que ver también con reconocer cómo es que estas dinámicas hacen que yo prefiera vivir en una zona de la ciudad y no en otra, en una en donde parece verse más lujosa, a lo mejor en donde parece que vivir ahí significa tener más estatus, más alcance económico, aunque eso significa que el 80% de mi ingreso se me vaya en renta, simplemente en renta de la casa, porque muy probablemente es muy difícil que yo alcance a comprar una casa en esa zona. Entonces creo que el primer paso tiene que ver, me parece que tiene que ver justo con reconocer esas dinámicas, con cómo es que esas dinámicas suceden, y a lo mejor pensar en la posibilidad de buscar la forma de renunciar a ellas o de al menos señalarlas y reconocer que están ahí y que ahí existen, ¿no? Y que también podemos hacer algo para que esas dinámicas bueno, ¿no? A lo mejor se ha aprendido que a lo mejor es mejor vivir en un fraccionamiento que me vende seguridad, en donde siempre hay luz. Bueno, pues a lo mejor podría empezar por vincularme con los vecinos de al lado, con el vecino, con el vecino de enfrente. Y entonces poder, con mi vecina, con mi vecino, hablar sobre ¿por qué no ha pasado la basura, ¿no? O cuántos días lleva este poste de iluminación sin funcionar, ¿no? O por qué de repente, no, o por qué a lo mejor no pasaban patrullas de policía y ahora pasan muy seguido, o ahora pasan menos de lo que tenían pasar. Pero creo que eso significa involucrarnos con nuestros vecinos, hacer ciudad con quienes convivimos, con la señora o el señor de la tiendita de esquina, con quienes esperan el transporte público en la misma esquina que yo. Creo que ese conectarnos entre ciudadanos y ciudadanas puede ayudar justo, puede ser, me parece que el primer paso para de entrada reconocer que estas dinámicas existen y poder luego, ya que nos organizamos, acudir con tomadores de decisiones para hacerles saber nuestras angustias, nuestras preocupaciones, pero también nuestras propuestas, y entonces con ello poder empezar siquiera a hacer notar que nos estamos dando cuenta de estas dinámicas. Claro. Quisiera mejorar a Daniel Aquino, miembros del Consejo Ciudadano de Movilidad, miembro o integrantes, ambos integrantes, ya no sabemos, que en el lenguaje inclusivo estamos aprendiendo, del Consejo Ciudadano de Movilidad en Puebla. Estamos entrando ya a la recta final de esta entrevista, que de verdad es muy, muy interesante. Les agradezco mucho que estén compartiendo con nosotros sus puntos de vista, su visión, que es muy interesante. Y quisiera ir cerrando ya esta entrevista, que insisto, les agradezco mucho, preguntándoles sobre algo que se ha estado manejando no en este periodo gubernamental, no en el sexenio de Luis Miguel Barbosa Huerta, sino ya desde hace varios sexenios. Lo que pasa en la zona del centro histórico y concretamente en los barrios que circundan a San Francisco, al propio San Francisco. Ahora se habla de promover a esa zona de barrios históricos para integrarla, pero de lo que se ha hablado, porque no conocemos el proyecto como tal, parece ser que está todavía en elaboración, es ir a este paradigma que tienen muchas autoridades nuevamente, de hacer que lo que es bueno o bello necesariamente sea turístico, como si no tuviera otro tipo de vocación, ¿no? Pasa con los sistemas ecológicos, los paisajes naturales, pues las zonas naturales que son bellas y por fuerza se tienen que volver ecológicas. No pasa con las ruinas también, con los vestigios históricos que también por fuerza se tienen que volver como turísticos, como si el turismo fuera la única
forma de poderlos conservar, de poderlos apreciar. Pero a veces también hay algo detrás que puede llegar a causar cierto temor o cierta zozobra. La gentrificación. Hablaban ustedes hace un momento de la necesidad, y decía bien Daniel, de espacios de esparcimiento que no necesariamente tiendan a la promoción del lujo o de un estatus de vida necesariamente clasista en el que te tengas tú que estar distinguiendo por cuánto tienes o cuánto se ve que tienes, en fin, todas estas cosas. Y estos barrios parecen ser los propicios para emular una vida, digamos, la vida más natural, social posible o menos artificial, en la perspectiva de que tienen muchísimos años de existencia, de que siguen siendo habitados por familias, de que la gente ya generó unas comunidades muy importantes ahí, pero ahora podrían verse amenazadas por la gentrificación, que no es otra cosa que la apropiación, la enajenación de espacios como estos para convertirlos en hoteles boutique, en tienditas de artesanías muy fifís, en restaurancitos digamos, de cadenas prestigiadas, que no tiene nada de malo si no se tratara de que terminan corriendo a la gente de sus lugares de origen. ¿Cómo observan ustedes esto? ¿Quién quiere empezar? ¿Liz, tal vez? ¿O Daniel? Sí, pues, como usted. Pues, empieza. Justo el tema del alto no lo hemos discutido como tal en el consejo, pero lo que sí puedo decir como a título personal es que justo, o sea, no podemos apoyar un proyecto que no ha sido 100% transparente, ¿no? Y ser transparente no significa que nos manden unas diapositivas con cómo va a quedar, sino que hablemos de procesos pues muy técnicos inclusive, pero también procesos de diálogo, de pues cuál va a ser como todo el programa total, quiénes están siendo los inversionistas, qué despachos están siendo contratados. Y bueno, también hay cosas muy alarmantes. Por ejemplo, hace como un año, yo creo más o menos, o dos, no, ya dos más o menos, se hablaba de que se iba a dar el mercado del Alto a comodato y que querían hacer un estacionamiento subterráneo. Entonces, o sea, estamos en una zona en donde de hecho fue la fundación de Puebla, porque antes de que la catedral, ¿no?, estuviera en el lugar que la conocemos, el primer asentamiento de la ciudad hace casi 500 años, pues fue en ese lugar. Y bueno, es un lugar más que histórico. Yo creo que tal vez es pues el pasado histórico más cercano que tenemos. Y pues es un lugar que tenemos que cuidar muchísimo, que está dentro del área protegida, es un área protegida por ser patrimonio histórico de la humanidad. Y bueno, que desde mi perspectiva y a título personal, sí creo que tiene un grave riesgo de gentrificarse. Yo viví en el Alto, yo fui vecina del Alto, yo conozco a la gente del Alto y a mí me tocó ver todo el proceso de gentrificación con el nuevo hotel en donde están los lavaderos y que prácticamente, o sea, a mí me tocó que salían los policías a decirme que no podía estar en la banqueta, ¿no? Y yo porque estaba ahí caminando y viendo algo en mi teléfono. Entonces, sí creo que está en grave riesgo el Alto. Creo que mientras no haya una claridad total de cómo va a ser el proyecto, no se puede apoyar. Y claridad, es decir, ajá, vas a remodelar esta casa y a cuánto vas a tener la renta, ¿no? ¿Cuál va a ser tu programa de renta asequible? ¿Por qué quieres un comodato a 50 años? ¿Cuáles van a ser tus compromisos en no tirar o desmantelar las casas para hacer estacionamientos? O sea, no solo es decir que vamos a mejorar el Alto o que vamos a pintar el Alto, es decir como claramente qué se va a hacer. Y yo ya no vivo en el Alto, pero sí le diría a la ciudadanía en general que si no hay reglas claras, no se apoye un proyecto como ese. Y por el otro lado,
también llamaría a las instituciones y a las universidades a que no se sumen a apoyar un proyecto que no conocen al 100% y en el cual pues también sí no hay una cercanía total con la población que vive ahí, ¿no? De momento se quieren tomar decisiones en el centro con los empresarios, ¿no? Y también lo digo como vecina del centro histórico. Las decisiones que se toman en el centro solamente toman en cuenta a los empresarios. Y al 13% de personas que vivimos en el centro no se nos escucha. Entonces, necesitamos voltear a ver a los vecinos, a la gente que vive ahí, y creo que también si este proyecto se ha frenado, porque sí se ha frenado, es porque la gente del barrio resiste y la gente del barrio, que aparte tiene lazos, yo creo que de los barrios antiguos de Puebla, el barrio del Alto es un lazo muy fuerte comunitario y que va a hacer de todo porque pues no los desplacen, ¿no? Entonces necesitamos que haya transparencia por parte del gobierno estatal, municipal, mucha precaución con los comodatos que solicitan, verificar los permisos de construcción, verificar que no se esté tirando patrimonio histórico de la humanidad y pues estar muy alerta de lo que necesitan los vecinos y de las decisiones que vayan tomando los vecinos. Muchas gracias, Lisette Mejorada. Daniel Aquino, por favor, tu opinión sobre este punto. Como bien comenta Lisette, no es algo que hayamos discutido como tal dentro del Consejo, todavía no hemos llegado a ese punto en particular. Sin embargo, retomo lo que mencionaba hace un momento y que también ya comentaba Lisette respecto a, creo que el primer paso tiene que ver con reconocerme parte de cómo se hace la ciudad en la que vivo, ¿no? De cómo se está haciendo. Entonces, si algo está pasando en mi calle, en mi cuadra, algo sobre lo que no se me consultó, con lo que no estoy de acuerdo, sobre lo que no se nos informó siquiera, bueno, quizá el primer paso tiene que ver con decir, hey, a mí nadie me dijo, yo no me avisé, no se me consultó, no se me preguntó, y alzar la mano y tomar la voz. Me parece que hacernos ciudadanos como ciudadanos es bien importante. Y este asunto de vincularnos con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, reconocer cómo es que podemos organizarnos, cómo es que podemos juntos ayudar a hacer una ciudad habitable para quienes vivimos ahí. Es muy recurrente pensar en las ciudades en función de las y los visitantes turistas, sin tomar necesariamente en cuenta a quienes residen ahí. Entonces creo que si en mi cuadra, en mi colonia, en mi calle, está pasando algo con lo que no se me informó, con lo que no estoy de acuerdo, y que no solo a mí, sino a lo mejor a toda mi cuadra o a toda mi calle no se nos dijo, ¿no? O no tenemos claridad suficiente respecto al por qué se hace esto, para qué se hace esto, cómo y con qué. Creo que el primer paso podría ser justo organizarnos, ponernos de acuerdo para partir de ahí participar en el hacer la ciudad. Muy bien. Pues Daniel Aquino, Lisette Mejorada, integrantes del Consejo Ciudadano de Movilidad de Puebla, les agradezco mucho esta plática para las reporteras en la Jornada de Oriente. Es un tema, el de la movilidad, que ya no solamente se debe reflexionar, sino que se debe considerar como un tema pristino en la agenda ciudadana. Ojalá, ahora que hay elecciones, lo creo difícil, pero pueda este tema ser uno de los temas, de los asuntos, de los tópicos nodales en las propuestas de campaña de los partidos y los candidatos. Por lo pronto, yo les agradezco, insisto, que hayan estado aquí. Agradezco también a quienes nos están viendo y que nos verán. Más tarde, ya saben, nos pueden replicar en nuestro canal de YouTube, en Facebook también. Soy Martín Hernández Alcántara, me despido. Nos vemos la próxima semana, pero no dejen de ver la serie de las reporteras que se transmite de 7 a 8 de la noche, de domingo a jueves, si no mal me equivoco. Ya lo sé bien, ya ahora tenemos varios programas. Y de 9:30 a 12, y a veces hasta más tarde, con Fermín Alejandro García, en unos minutos, su servidor y el coordinador, el jefe de información de la Jornada de Oriente, vamos a comentar lo más importante de la agenda local, nacional e internacional.
Buenas noches.